love I have for you doesn't fade along with you. The reason that I ask, I see far too many friends walk away and not come back. I won't wash away like branches and rain. I'd rather be kindling in the light. Set me afire. Come on, love, let go slow. So all of my days, my first again. My first again. Buen día, ¿cómo estamos, familia? Bendecidos. Amén. Vamos a dar inicio con esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos, Dios los bendiga. Espero que estén bien en sus casas, con sus familiares, con sus amigos. Dios tiene una palabra de bendición para sus vidas, amén. Y para todos los que estamos aquí, los que están de aquel lado viendo la transmisión también. Así que prepara tu corazón para orar al Señor, para exaltarlo, amén. Porque acuérdate que la alabanza y la adoración es preparar nuestro corazón para luego pasar a la palabra de Dios, amén, para entrar en un sentido de adoración, en un sentido de estar en la presencia del Señor, amén. Así que ahí en tu lugar vamos a dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos bendecidos, Señor, con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos, Padre, te exaltamos con todo nuestro corazón, Padre, con toda nuestra alma, Padre, con toda nuestra mente. Hoy declaramos, Padre, que tú nos das la fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Hoy declaramos, Señor, que somos valientes, Señor, y seguimos adelante, Señor, en tu camino, Señor, en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor. Tú siempre estás agarrándonos de la mano, Señor, dándonos la fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Padre, que no hay temor, Padre, declaramos que caminamos, Señor, con fe, Señor, y tú nos llevas de victoria en victoria, Señor, y de gloria en gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que vamos al campo, Señor, en oración, Señor, en petición a ti, Señor, y nos preparamos, Señor,
y estamos listos, Señor, para caminar contigo, Padre. En el nombre de Jesús, tú tienes una promesa, Señor, de bendición para nuestras vidas, Padre. Tú tienes una promesa, Señor, de aliento, Padre, para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, amén. Vamos a exaltar su nombre, le vamos a declarar: y sé fuerte y valiente, porque Jehová está a tu lado. Sé fuerte y valiente, porque Jehová está a tu lado. Y no tengas temor, dile: no desmayes, no desmayes, no. Dile: camina, camina en la fe, en la victoria. Camina en la fe, en la victoria, porque Jehová está a tu lado. Una vez más, dile: sé fuerte y valiente, porque Jehová está a tu lado. Sé fuerte y valiente, porque Jehová está a tu lado. Y no tengas temor, no desmayes, no desmayes, no. Camina en la fe, en la victoria. Camina en la fe, en la victoria. ¿Y por qué? Porque Jehová está a tu lado. Vamos a declarar esto: corre al campo y dile a la gente: prepare, no es más. Y corre al campo y dile a la gente: prepare. Estás listo para caminar, estás listo para entrar, estás listo para tomar las promesas de Dios. Sé fuerte y valiente, porque Jehová está a tu lado. Sé fuerte y valiente, porque Jehová está a tu lado. No tengas temor, no tengas temor, no desmayes, no. Dile: camina, camina en la fe, en la victoria. Camina en la fe, en la victoria, porque Jehová está a tu lado. Y corre al campo y dile a la gente: prepare. No es más, dile: corre. Y corre al campo y dile a la gente: prepare. Estás listo para caminar, y estás listo para entrar, y estás listo para tomar las promesas de Dios. Sé fuerte y valiente, porque Jehová está a tu lado. Sé fuerte y valiente, porque Jehová está a tu lado. No tengas temor, no desmayes, no. Declárase conmigo: camina en la fe, en la victoria. Camina en la fe, en la victoria, porque Jehová está a tu lado. Dile: ¿por qué? Porque Jehová está a tu lado. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te exaltamos. En el nombre de Jesús eres Dios fuerte y Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Te vamos a exaltar, Señor, y te vamos a seguir alabando en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que tú nos das aliento al respirar, Señor. Tú nos diste la eternidad, Padre, para alabarte, Señor, exaltarte a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Así que tuya es la gloria, Señor, y tuya es toda la alabanza y toda mi adoración, Señor. En el nombre de Jesús, y declaro contigo, vamos a decir: me das aliento al respirar, autor de toda eternidad. La perfección viene de ti, tuya es la gloria. Vamos a declarar esto del cielo y tierra creador. Nadie comprende
En el nombre de Jesús, Señor, nuestro deseo, Padre, siempre alabarte, Padre, adorarte en espíritu y en verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Así, Señor, aquí en nuestro lugar, Señor, estamos agradecidos, Señor, por estar en tu presencia. Hoy estamos agradecidos, Señor, por estar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Señor, y en cada casa, Señor, de cada persona, Padre, que hoy está viendo esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy quiero honrarte a ti, Señor, con todo mi ser, alabarte y exaltarte solamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Con todas mis fuerzas, Señor, te alabaré y te adoraré, solo por quien eres tú, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a decir al Señor: este es mi deseo, y honrarte a ti, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti.
tú eres digno, Señor, eres 3 veces santo, Padre, en el nombre de Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más Él es digno, y digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos y al Señor, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, 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 eres santo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más y levantamos nuestra alabanza al Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Él es santo, 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 Dios Todopoderoso. Vamos a declarar la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y
presencia en este lugar, Padre. Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Haz llover, haz llover. Abre las puertas. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover. Haz llover, declárese conmigo. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover, haz llover, declara, haz llover, haz llover en este lugar, haz llover, haz llover, haz Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. No sé lo que viste en mí, Señor. Lo único que sé, Padre, que tú estás conmigo siempre, Padre, adorándote, Señor. En el nombre de Jesús. Para amarme, Señor, tanto así, Señor. Tú siempre has estado, Señor, conmigo, Señor. Vamos a declarar esto. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, de tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Vamos a declarar al Señor, me
en tu presencia que 1000 fuera de ella. Este es nuestro lugar, Señor. Aquí encontramos nuestra paz. Aquí encontramos nuestro lugar, donde nadie nos puede señalar, donde nadie nos puede hacer daño. Señor, tu presencia es nuestra casa. Tu presencia es nuestro hogar. Señor, gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu vida, por tu sacrificio, por tu resurrección. Gracias, Dios. Hoy tenemos un camino nuevo y vivo a tu presencia. Cada una de tus heridas son una entrada, Señor, hasta el trono de tu gracia. Tu sangre nos redimió, Señor, de todo pecado. Ahora podemos presentarnos dignos delante de ti. Ahora somos aceptos delante de Dios Padre. Gracias a ti, Señor Jesús. Padre, tú eres nuestra habitación. Tu presencia es nuestra habitación. Te honramos, te glorificamos, te adoramos. No importa que sean tiempos de crisis, no importa que sean tiempos de adversidad, nunca dejaremos de adorarte y de reconocer tu nombre, Señor. Gracias por tus promesas. Cada una de tus promesas son un ancla para nuestra alma, para permanecer firmes, para permanecer estables en tu reino, parados en la roca. Los vientos, las tempestades no podrán movernos de este lugar, no podrán movernos de esta fe, porque tú estás con nosotros, Señor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor que tenemos por ti, Señor. Gracias, Padre. Queremos adorarte, Señor. Antes que dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Declaramos, Señor, que ahí está esa escalera que soñó Jacob, por la cual descendían tus ángeles, Señor. Ahí está en cada hogar esa escalera establecida, Señor, y esa escalera eres tú, Señor Jesús, porque en tu nombre se activan los ángeles, en el nombre
los cielos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú estás en cada familia obrando, Señor. Aunque no podamos verte, tú siempre estás obrando, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien. Buenos días, iglesia. Dios les bendice. Qué bueno que mañaneó. Dicen que los que mañanean los domingos es la gente victoriosa y vencedora. Muy bien. Bendiciones a toda la comunidad Navojoa, comunidad Obregón, Hermosillo, Guaymas, Tijuana, Los Cabos, La Paz, Nogales, Mexicali, Los Ángeles. Alguien está recibiendo en Texas, en Las Vegas y también en la República de Bacame Nuevo. También estamos en Echojoa, Bacobampo, el Tepic, el Carrizo, Álamos. Es una bendición tenerlos a todos aquí conectados. Que el Señor les bendiga y que Él nos dé el pan de cada día. Muy bien, hemos estado viendo una serie de temas de cómo ser más que vencedores, porque una cosa es lo que diga la palabra y otra cosa es lo que yo crea. La palabra de Dios tiene más de 8,000 promesas para los hijos de Dios. El problema es que no todos las creen, no todos hacen las promesas personales o las hacen parte de su vida. ¿Sí? Entonces ahí ya el problema ni es de Dios ni es de la palabra, porque Dios no falla y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, si algo falla, soy yo, somos nosotros, que a veces nuestra fe está así un poco lastimadona, pero hemos estado viendo una serie de temas de cómo Dios nos lleva a superar los temores, porque el temor nos paraliza, el miedo nos paraliza, pero la fe y el amor de Dios nos capacitan para vencer todo temor, porque la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y también hemos visto que no todas las crisis, no todas las tormentas, no todos los problemas, no todos los desiertos son malos. Tenemos que aprender a rescatar lo bueno de entre lo malo, lo vil. Tenemos que rescatar lo precioso de entre lo vil. Tenemos que aprender las buenas lecciones de las crisis. En este caso, pues estamos viviendo todavía una epidemia. Y bueno, es importante que nuestra mentalidad, que nuestra actitud sea la correcta. No son los problemas van y vienen. Ese no es el problema. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero si confían. Entonces la palabra confiar es cuando amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso es confiar en Dios. Cuando podemos cruzar desiertos, tormentas, pantanos y no dudar. Entonces, tenemos un llamado a vivir por fe. No podemos ser más que vencedores si primero no vivimos por fe. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque vimos que en la Escritura dice que lo que nos da la victoria contra el mundo es la fe que Dios nos ha dado. Entonces, antes de ser más que vencedores, primero tenemos que aprender a vivir por fe. Porque somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Todo esto ya lo vimos. Si no tengo fe, si no estoy viviendo por fe, si estoy viviendo por vista, entonces las circunstancias me van a aplastar. Las dificultades, los problemas, persecuciones, el hambre, la escasez, el peligro, todo eso voy a ser fácilmente engañado por cuestiones espirituales, porque Pablo también hablaba en Romanos, decía: ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni el futuro, ni poderes espirituales, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos y tenemos que cuidar cuál es la fuente
de inspiración para nuestra mente, porque mi vida no va a cambiar, mis actitudes no van a cambiar si primero no hay una transformación en nuestra mente. No está en la placa, pero Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra transformación, del griego metamorfos, significa un cambio irreversible. Una mariposa sufre una transformación, antes era gusano, una oruga se convierte en mariposa, jamás vuelve a ser gusano. Bueno, en Sinaloa se llaman bolochis, acá en Sonora son cibolis. Se sufre una metamorfosis, se convierte en ranita o en sapito. Y esa ranita, ese sapito jamás vuelven a ser cibolis o bolochis, como decimos en Sinaloa. Entonces, hablar de una metamorfosis, de un cambio en la manera de pensar, estamos hablando de un cambio irreversible. Por eso tenemos que cuidar la fuente de inspiración para nuestra mente. Y veíamos la vez pasada que por lo menos hay 3 cosas que influyen. De las más importantes: lo que la gente cree y dice de mí, lo que yo creo y pienso de mí, y lo que Dios cree y piensa de mí. Tenemos que elegir, ¿sí?, en quién vamos a fundamentar nuestra fe. Y vimos que hay muchas razones que la Biblia da por la cual somos más que vencedores. La primera es porque creemos, tenemos fe que soy o que somos las personas que Dios dice que somos. Si Dios dice que eres su hijo, ¿qué crees? Eres hijo de Dios. Pero necesitas creerlo. Si no tienes fe, no va a suceder nada. La otra razón que la Biblia da para ser más que vencedores es porque creo que estoy en la posición que Dios dice que estoy. Y la Biblia dice que Cristo nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Tenemos un lugar en los cielos. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Amén. Y la tercera razón por la que somos más que vencedores es porque creo, tengo fe de que puedo hacer lo que Dios y su palabra dice que puedo hacer. Y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Ok, entonces hoy vamos a ver la continuación, la parte 4 de este mensaje, y vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 6, verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice 18, orando en todo tiempo. ¿Cómo dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es muy importante. Esta escritura es algo que debemos llevar siempre grabado en nuestro corazón. Todo depende de lo que tú retengas en tu mente. A veces me dicen: pastor, es que yo tengo mente de teflón, no se me puede pegar. Cuando leo la Biblia y no se me pega, escucho el sermón y no se me pega. Pero hay algo raro aquí, porque los chistes que echa el pastor, a todo el mundo se les graba. Entonces, no existe la mente de teflón, existe la falta de interés.
porque grabamos en nuestra memoria y en nuestra mente aquello que nos interesa. Entonces, tenemos que ponerle interés a la palabra de Dios, al mensaje, porque de lo que nuestra mente retenga va a depender nuestra actitud ante los problemas, ante las tormentas. Un hombre que se dedicaba a hacer tatuajes, y un día llegó un cliente y le dijo, vio ahí un modelo, porque tienen ahí no sé, como muestrario, y vio un tatuaje que decía nacidos para perder, y dijo, quiero que me pongas ese tatuaje. Y ahí estaba otra persona y le dijo, oye, o sea, ¿cómo está eso de que, cómo es que te piden ese tatuaje? No, hombre, me lo piden mucho, esa frase, nacidos para perder. ¿Y eso por qué? Le dijo el otro cliente. Bueno, es que el problema es que esas personas, esa frase ya la traen tatuada en su mente. Son gente frustrada, son gente que se sienten fracasados, y ya lo traen tatuado en su mente, y entonces lo quieren traer tatuado en la piel. Entonces, ojo familia, porque Dios no nos llamó a ser fracasados. Dios no nos trajo al mundo para perder. Tenemos en nuestra sangre, en nuestra alma, en nuestro espíritu, la genética de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos la genética de la victoria, la genética de ser más que vencedores por causa de nuestra fe en Cristo. Tenemos victoria, tenemos el llamado a tener éxito en la vida. No importa lo que la sociedad diga, o lo que la sociedad o el sistema del mundo defina como éxito. No importa lo que el mundo defina. Para nosotros, para los hijos de Dios, éxito es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Ese es el éxito de los hijos de Dios. Que podamos hacer su voluntad en medio de un mundo pervertido, en medio de un mundo imperfecto como nosotros, en medio de un mundo lleno de injusticia. Si alguien logra hacer la voluntad de Dios, esa es una persona exitosa. Amén. No es como el mundo o la apariencia. Algunos definen éxito como obtener muchos autos nuevos, y ahí los tienen arrumbados y los usan. Muchos definen éxito con tener una cuenta bancaria muy jugosa en el banco. Otros definen éxito como tener una gran casa, lujosa, grande. Otros definen éxito como casarte con la persona más guapa, con la flor más bella del ejido. Hay muchas maneras de cómo el mundo define éxito, pero nada que ver con lo que la palabra dice, porque la palabra de Dios dice que el éxito de una persona, la felicidad de una persona, esa integridad del alma de una persona, la alcanzamos, la plenitud, cuando hacemos la voluntad de Dios. Ese es el verdadero éxito. Acuérdate de las palabras de Salomón en Eclesiastés 12:13. Dice, ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Cuando todo ya está dicho, que lo mejor que un ser humano puede hacer, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que mejor que un ser humano puede hacer? Es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Otra Biblia dice que temer a Dios y guardar sus mandamientos es la felicidad, la plenitud o el éxito de cualquier hombre y de cualquier mujer. Fíjate bien, Salomón no atribuyó el éxito de su existencia a todas las cosas materiales que él logró tener. Salomón no atribuyó el éxito de su vida en las personas o en él mismo. Salomón fue un hombre que no le hizo falta nada, humanamente hablando. De todo le sobraba. Usted ya conoce la historia. Pero al final de su vida, Salomón se dio cuenta que lo único que lo hacía sentirse feliz, pleno y exitoso era tener temor de Dios y guardar y obedecer sus mandamientos. En otra palabra, hacer la voluntad
de Dios. Amén. He ahí el llamado. Familia, personas que están conectadas, he ahí el llamado a vivir por fe y no por vista. Si usted insiste en vivir por vista, va a terminar en la Cruz del Norte o tomando medicamento para dormir o para los nervios. No, no son tiempos para vivir por vista, son tiempos de vivir por fe. Y ya vimos en los sermones anteriores cómo es que podemos vivir por fe. Usted puede checar en YouTube de Comunidad Navojoa, ahí están todos los sermones grabados, y ahí hay un sermón de cómo la Biblia describe de las formas de vivir por fe. Entonces, hay un llamado, y no hay otra manera de vivir en paz hoy en día más que creyendo en lo que Dios nos dice. Jesús dijo en Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es creer? Es tener fe. ¿En qué? En las promesas de Dios. Muchos interpretan este pasaje de que a un cristiano todo lo que pida Dios se lo va a dar. Sí, pero mientras sea de acuerdo a la palabra. Porque, dicho sea de paso, a veces no sabemos pedir, o no pedimos como conviene, o no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Dios no me va a dar algo que va en contra de su voluntad. Por eso este pasaje de que al que cree todo lo es posible está condicionado a que pidamos lo que a Dios le agrada, porque sabemos que si pedimos algo que le agrada al Señor, Él nos lo dará. Amén. Ahí está la condición para que el que cree todo le es posible. Es decir, que para lograr esto, porque el éxito del cristiano es recibir lo que le pide a Papá Dios, hacer su voluntad, pero para lograr esto, ¿sí?, nuestra vida debe de girar en torno a Dios. Ojo con eso. Todo lo que vemos y lo que no vemos es un sistema de cosas. Si usted ve el sistema solar, los planetas giran alrededor del Sol. A eso se le llama galaxia. Y alrededor del planeta gira la Luna. Y el planeta gira alrededor del Sol. Y el Sol y los planetas son una galaxia, giran alrededor de otra galaxia más grande. Entonces es un sistema de cosas. Bueno, nuestra vida debe de tener un centro de gravedad. Nuestra vida debe tener un centro para girar en torno a Él. Y cuando no está Cristo en nuestra vida, somos personas egocéntricas, egoístas. Todo, yo, para mí, yo, lo que yo creo, lo que yo digo, lo que yo pienso, y nada más creemos que el mundo o la gente debe girar alrededor de mí. Un matrimonio, una familia egocéntrica va a ser un matrimonio, una familia conflictiva. Siempre habrá competencia, celo, lucha de poderes. Entonces, nuestra vida, para ser más que vencedores, para que si creemos todo será posible, nuestra vida debe girar en torno a Dios. Es decir, dejar de ser egocéntricos y comenzar a ser cristocéntricos. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de traer la Biblia bajo el brazo todo el día o estar en la iglesia todos los días y todo el día. No. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde cada momento, cada pensamiento, cada decisión que tome, cada palabra que voy a decir, cada acto que voy a llevar a cabo, cada pensamiento, tome en cuenta la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios haría? ¿Qué es lo que Cristo haría ante tal o cual situación? Entonces, eso sería que nuestra vida deje de ser egocéntrica y comenzamos a ser cristocéntricos. Entonces, este versículo nos dice que de todos los propósitos que Dios quiere realizar a través de nuestras vidas, Él lo va a hacer, aún en medio de las más fuertes limitaciones, aún en medio de las más fuertes de las crisis, aún y se te oponga el mundo entero,
cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios lo va a hacer. Cuando Dios quiere levantar a uno de sus hijos, lo va a levantar, lo va a fortalecer. No importa la limitación, la adversidad, el problema, el desierto o el ataque que estés recibiendo, dice la palabra que el propósito de Dios se va a realizar en nuestras vidas. Amén. Pero yo necesito creer, necesito tener esa mentalidad más que vencedora, exitosa. Necesito vivir por fe, porque no hay otra manera, porque las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, antes de que podamos tocarlas, primero necesitamos creerlas. Es por fe. El mundo dice ver para creer, entonces ya no ocupa fe. Si tú estás viendo algo, ya no ocupas fe, porque ya lo estás viendo. Pero Dios dice, ¿qué dice el Señor? ¿Quieres ver? Necesitas creer primero, porque al que cree todo le es posible. Entonces, Dios va a hacer su obra, Dios va a llevar a cabo su obra en cada uno de nosotros, sin importar lo fuerte de la limitación, del problema que estés viviendo, de la crisis que estemos pasando, de la oposición que estés recibiendo. Ahora sí Dios lo hará, porque así está escrito en la palabra. Dios dijo y Él lo hará en el nombre de Jesús. Así es que no dudes. Ahora, Pablo nos sigue diciendo que somos más que vencedores, pero hay requisitos. Ahorita vimos por lo menos 3 o 4 en el sermón anterior. Hoy vamos a ver otras cuantas razones que están aquí en Romanos. Somos más que vencedores, número 1, cuando nos fortalecemos en Dios. ¿Cuándo? Cuando nos fortalecemos en Dios. Romanos 6:10. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ojo con esto. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estaba checando este estudio, una de mis caricaturas favoritas de niño era la caricatura de Popeye. A lo mejor ya ni sale Popeye, pero hasta ahí en el WhatsApp tengo un monito que sale Popeye. Era uno de mis personajes favoritos. Y bueno, Popeye, para las nuevas generaciones que no lo conocen, porque yo estoy hablando de, pues no sé, de Parchís para atrás. Popeye era un marinero que tenía una fuerza tremenda, le gustaba pelear y tenía los brazos muy boludos. Pero cuando enfrentaba un problema, Popeye se sentía débil, ¿qué hacía? Comía espinacas. Las espinacas le daban fuerza para salir victorioso. Pero luego se le pasaba el efecto y luego iba y comía espinacas otra vez. Entonces, bueno, los que hemos creído en el Señor tenemos que reconocer que muchas veces le hemos querido hacer frente a las adversidades con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, aunque podamos alcanzar el éxito, porque finalmente el esfuerzo tiene un galardón, pero es muy difícil mantenerse firme. El éxito producto del esfuerzo humano es pasajero, es momentáneo. Por lo menos yo no puedo mantener mi matrimonio firme, unido, fiel, fortalecido, si no es que busco la fortaleza de Dios para hacerlo. Yo no podría tener una familia de 5, mi esposa y yo y 3 hijos, tenerlos unidos, si no busco fortaleza en el Señor. Yo no podría estar al frente de una iglesia hermosa como esta, de más de 100 personas, si no busco fortaleza en el Señor. Entonces, no es nuestras armas, no es nuestras capacidades, sino la de Dios. Es el Señor el que nos fortalece. Tengo la hermosa experiencia de convivir a diario o casi a diario con personas con problemas, con adicciones a las drogas, al alcohol. Visitamos los centros, clínicas de rehabilitación. Y bueno,
ahí conocí un programa de autoayuda. Y en ese programa de autoayuda dicen o enseñan que la fuerza de voluntad no es un elemento confiable para la recuperación de una adicción, sino que hay un paso donde el adicto o el alcohólico se tiene que derrotar ante la adicción para poder iniciar una recuperación duradera. Pero luego hay otra contradicción, porque la ciencia de la mente habla de que tú lo puedes lograr todo con solo tu fuerza de voluntad, sin la ayuda de Dios. O sea, tú solo puedes hacerlo. Entonces, hay muchas contradicciones en esto. Por eso hablaba en el sermón anterior que lo único confiable en la vida y fuera de este mundo, en este mundo y fuera de este mundo, es la palabra de Dios, porque hay un respaldo, hay una garantía. Entonces, los hijos de Dios, los que hemos creído en Dios, debemos buscar saber en qué momento debemos dejar actuar a Dios. Y es precisamente en esos momentos, en esos asuntos, que nosotros no podemos tener control sobre algunas cosas que solamente la fuerza de Dios puede llevarlos a cabo. Tenemos que dejar que la fuerza de Dios se manifieste. Entonces es importante saber que fuera de Dios nada podemos hacer. Fuera de Dios somos personas débiles. Sin Cristo solamente somos criaturas. Porque es en Cristo donde recuperamos la imagen, la semejanza y la autoridad como hijos de Dios. Una persona me preguntó: pastor, ¿por qué me cuesta tanto trabajo tener una relación con Cristo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo humillarme delante de Dios? Y esta persona estaba siendo honesta y sincera. Y yo le dije: ¿me permite ser honesto contigo? Sí. Bueno, esta persona tenía un estatus social allá afuera en el mundo, y era una persona respetable y admirada. Entonces yo le explicaba esto, que allá en la sociedad, en el sistema de cosas del mundo, la gente hace cosas para lograr un estatus de respeto, de honra, de admiración, pero el sistema es equivocado. Allá afuera en el mundo soy alguien respetable, alguien que obedece, pero vengo a Cristo y la palabra me dice que tengo que humillarme delante de un Dios que no puedo ver para poder ser exaltado. Y eso no le gusta a mi ego, eso no le gusta a mi yo, no le gusta a esa parte de mi alma que está enferma, de reconocimiento, de honra. Por eso a veces nos cuesta mucho trabajo humillarnos delante de Dios, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces tenemos que confiar. Si la palabra de Dios dice: humíllate, sé humilde delante de Dios. Jesús mismo dijo: sean mansos y humildes. Y el Señor Jesús nos estaba diciendo: imítenme a mí, mansos y humildes, decía el Señor. Entonces es porque la exaltación en lo espiritual es muy contraria a la exaltación o a la fuerza en lo natural, en lo humano. Entonces, sin Dios, sin Cristo, nada podemos hacer. Juan 15:6 dice: pero el que no permanece en mí, ¿qué dice? Será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Esa es una palabra de Dios traducida, pero la Reina Valera diría: separado de mí nada puedes hacer. Cristo está diciendo: separado de mí nada puedes hacer. Claro que es referente a la voluntad de Dios, al menos nada que tenga que ver con el éxito en nuestras vidas, porque hay gente exitosa sin Dios, exitosa humanamente hablando, porque vuelvo a decirlo, la fuerza de voluntad humana o el esfuerzo humano tiene sus galardones, pero no es que tanto puedas lograr, sino que tanto puedas disfrutar lo que tienes. Porque hay gente que lo tiene todo materialmente, humanamente hablando, pero no es feliz, no se siente pleno, no se siente exitoso. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero cuando tú vienes a Cristo, vienes a una plenitud en tu alma,
te sientes exitoso, tengas mucho o tengas poco, materialmente hablando, de eso no depende tu mentalidad de éxito, sino de tu confianza en Dios. Amén. La palabra de Dios es muy clara. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No. Un hombre me decía, pastor, yo no ocupo a Dios, yo no ocupo a la iglesia. Todo lo que quiero lo tengo. Tenía 8, 9, 10 autos en la cochera, 3, 4 casas, una empresa muy grande. Y yo le dije, bueno, no es todo eso, sino eres feliz con tu esposa, eres feliz con tus hijos, tú en lo personal eres feliz. Y el hombre agachó la cabeza y reconoció que no era feliz, ni con todo y eso que tenía. Te hace falta lo más importante, te hace falta conocer a Cristo, recibir a Cristo en tu corazón. Entonces, Pablo nos invita a que reconozcamos que solamente de Dios puede venir nuestra fuerza y que solamente de Dios podemos tener una mentalidad de éxito. Amén. Eso es muy importante. Ese poder se manifiesta en todo momento. Segunda de Timoteo 2:1, que dice: mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Fíjate bien, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿De dónde viene nuestra fuerza? De la gracia de Dios que podemos tomar a través de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante. Algo que a mí me impresiona mucho, por ejemplo, es ministrar en funerales. He estado ministrando en muchos funerales, pero me impresiona porque, bueno, recuerdo una ocasión allá en Sinaloa de una hermana cristiana que su esposo falleció y bueno, fuimos ahí a dar una palabra de aliento, pero mucha gente llorando, mucha gente dolida, y la hermana pues fortalecida, llena de fe, y me impresionaba porque llegaba la gente a darle el pésame y era ella la que consolaba a la gente que llegaba al funeral. ¿Por qué? Porque ella era cristiana y ella decía: mi fuerza, mi fortaleza viene de Dios. Yo confío en Dios, en que todo va a estar bien. Aunque ya no tenga a mi esposo, mi fuerza, mi fortaleza, mi provisión, mi confianza está en Dios. Y era ella la que consolaba al que llegaba a darle el pésame. Ella le decía: no te preocupes, todo va a estar bien, mira, Dios te bendiga, y échale ganas. Y esto es impresionante porque nuestra fuerza viene de Dios. Amén. Sin Cristo no somos nada, no podemos lograr nada. Me ha tocado ir a los hospitales a orar por cristianos que están enfermos y salgo ministrado porque a veces el enfermo tiene más ánimo que el que va a orar por él. ¿Por qué? Porque la fuerza viene de Cristo, la fuerza viene de Dios en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de los problemas. Tenemos que buscar siempre estar unidos a Cristo y que nuestra fuerza venga de Él, en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 3:5 dice: no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Amén. ¿De dónde viene nuestra capacidad? De Dios. Él nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. No es que soy Juan Camaney, no, soy hijo de Dios y sin Dios no soy nada. Él me da la fuerza para enfrentar cualquier situación. Dios te pregunta hoy, familia, ¿estás fortaleciéndote en medio de la crisis para ayudar y consolar a otras personas? ¿O estás encerrado en tu mundo, atemorizado, reteniendo? O sea, analízate. ¿Estás fortaleciéndote como hijo de Dios en medio de esta epidemia para ayudar a otras personas? No podemos ser más que vencedores si en medio de la crisis me encierro en mi mundo y no hago nada por nadie. Porque acuérdate que es más bienaventurado dar que recibir. En el dar está recibir. Acuérdate que vivir por fe es no dejar de ser generosos en medio de la escasez. Número 2, somos más que vencedores
cuando luchamos contra el enemigo correcto. Amén. Somos más que vencedores cuando luchamos contra el enemigo correcto. Romanos 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo está diciendo que nuestro enemigo no es de carne y hueso. Estaba leyendo un artículo de un evento que hubo en un estado, en los Estados Unidos, y había una convención y se reunían ahí muchas gentes, 500, 600 personas, y mucha gente, o la mayoría, presentaron, en el lapso de esa convención, presentaron signos o síntomas de una enfermedad respiratoria, que finalmente los médicos dijeron que era neuminitis o algo así, algo como neumonía. Y la respuesta fue pensar que fueron las condiciones climáticas las que favorecieron esa enfermedad en la mayoría de los que asistieron a esa convención. Sin embargo, finalmente, aunque los médicos atacaron a ese supuesto microbio responsable de la neumonía, las cosas no mejoraban, los pacientes no se aliviaban y tuvieron que hacer una investigación más profunda, decía este artículo, y se determinó que el causante de esa enfermedad respiratoria en la gente era una bacteria. No era, una bacteria, sino era un hongo. Un hongo que se multiplicaba o crecía en los conductos de los aires acondicionados de ese salón. Y entonces, donde hacían la reunión, y una vez que descubrieron eso, pues dieron un tratamiento adecuado. No era lo que pensaban al principio. Entonces, ojo con esto. A veces estamos luchando contra el enemigo equivocado. A veces oramos contra lo equivocado. Ojo con esto. Nada más echo un vistazo ahorita, el tiempo actual, con la epidemia esta del virus. Al principio decían que no usaran antibióticos. Ahora los médicos dicen que sí usemos antibióticos. Al principio decían que no usaran tapabocas, nomás los enfermos. Ahora sí, todos usan tapabocas. Y hay tantas contradicciones. Muchos países dijeron, no salgas de casa. En Suecia todo el mundo andaba en las calles, no hubo cuarentena. Y hubo muertes, pero fue casi igual que los países que tomaron medidas extremas, que se cuidaron con todos los rigores. Y luego decían, usen antibacterial. Pero luego, bueno, es que no es bacteria, es virus, bueno, échale alcohol. Entonces, es una serie de contradicciones que realmente no se sabe contra qué se pelea. Bueno, así como los médicos andan viendo cómo atacar, tienen que identificar primero el enemigo. Así muchas veces los cristianos estamos luchando contra enemigos equivocados o que a lo mejor ni existen. Me tocó orar hace ya tiempo por una persona cristiana que había estado en otras iglesias y le hacían liberaciones porque decían que estaba endemoniada y la liberaban y nada. Y bueno, por alguna razón llegamos a conocer, oramos por esa persona y yo les dije, es que esta persona no está endemoniada, no está poseída. Un hijo de Dios no puede estar endemoniado, pero sí puede estar oprimido. No es igual una posesión demoníaca a una opresión mental del demonio. Entonces, a veces los cristianos están peleando contra enemigos equivocados. No puedes liberar a alguien que ya Cristo liberó, pero sí puedes orar para que el diablo no lo siga oprimiendo, eso sí. Entonces, dice Pablo aquí que tenemos que luchar contra el enemigo correcto. A veces estamos peleando contra las personas creyendo que es contra ellos nuestro trabajo. Pero Pablo dice que no son los seres humanos. ¿Sí? Bueno, la gente puede ser instrumento de mover del verdadero enemigo, que es el diablo. Y es en contra de Satanás hacia donde debemos dirigir nuestro ataque. Entonces, si tú quieres pelear de manera correcta, tienes que identificar a tu enemigo primero.
Y el enemigo es Satanás. Entonces, los golpes más certeros y poderosos que le podemos acertar al enemigo es que seamos lo que Dios quiere que seamos y que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Usted puede golpear a Satanás y su reino, deshacer sus obras. ¿Cuándo? Cuando usted ora al Señor, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted está al tanto de su congregación, cuando usted fomenta la unidad con sus hermanos. Además, cuando usted comparte el evangelio a otras personas, usted le está acertando un golpe duro a las obras de Satanás. Usted tiene que aprender a tener discernimiento para identificar de dónde viene el ataque, quién es su enemigo. Pablo decía, peleo, pero no tiro golpes a lo loco, al viento, no. Primero observo a quién de quién me tengo que defender y a quién tengo que atacar. Dice Pablo, yo no estoy peleando como tirando golpes al aire. No, dice Pablo, primero me concentro de dónde viene mi problema, de dónde viene el ataque. Entonces tenemos que identificar, familia, si quieres ser más que vencedor, tienes que identificar contra quién vas a pelear. Mateo 16, 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Pedro le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén, que no te maten, que no te crucifiquen. Y aunque fue Pedro el que le dijo, Jesús viendo a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Te das cuenta que el enemigo no era Pedro? Pedro era el instrumento, pero el enemigo estaba atrás del instrumento. Por eso Jesús primero se dirigió a Satanás y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y luego regañó a Pedro, porque Pedro no se dio cuenta que estaba siendo un instrumento. Entonces, no pelees ya con la gente. No. Hazte esta pregunta, ¿estoy peleando con el enemigo correcto? Dios te pregunta, ¿será tu esposo el enemigo que tienes que vencer? ¿Será tu esposa el enemigo que tienes que vencer? ¿O tus padres o tus hijos? O bueno, ¿será realmente ese famoso coronavirus el enemigo real? Yo creo que no. Entendamos que detrás de la apariencia del mundo hay un trasfondo espiritual. Todo lo que se ve se origina de lo que no se ve, dice la palabra. 3. Somos más que vencedores cuando utilizamos la armadura de Dios. Romanos 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces fíjate bien, Dios no solo nos da su fuerza para vencer, también nos da las herramientas prácticas para ser más que vencedores. ¿Qué dice? El cinturón de la verdad rodeando mi vida, la coraza de justicia, una vida recta, un corazón protegido, las sandalias del evangelio para anunciar su palabra, el escudo de la fe para rechazar los dardos del enemigo, el casco de la salvación que protege mi mente, la espada de la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces fíjate bien, el Señor no nos deja desamparados, y si nosotros nos derrotamos es porque no estamos utilizando las armas correctas para nuestra lucha, que es espiritual, no es física. Ya no pelees con tu esposo, ya no pelees con tu esposa, ya no pelees con tus hijos, con tu patrón, ya no pelees con los cobradores. No, la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados. Ya no luches como lo hacías antes. 2 Corintios 10:3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Amén. Identifique su enemigo. Número 4. Somos más que vencedores cuando estamos preparados para el ataque. Romanos 6:13. Por tanto, tomad la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, que dice, estad firmes. ¿Sí recuerdan aquel terrible terremoto en el 85? Tremendo, muchas muertes en nuestro querido México, en el DF. Una magnitud tremenda de mortandad. Pero finalmente se llegó a una conclusión, que hubo demasiadas muertes por falta de prevención, por falta de sistemas de alerta. Y bueno, a partir de ese tiempo, hasta la fecha, se han implementado muchos sistemas de alarmas y de alertas y se ha minimizado el daño de los terremotos. Bueno, así la palabra dice que tenemos que estar alertas, tenemos que estar siempre dispuestos para lo que venga, para la batalla. 1 Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? Estén alertas, alertas, alertas. Y alguien que está alerta es siempre listo para la batalla. Antes había en los castillos, en los muros de las ciudades, una torre alta. Y había un soldado ahí, en la torre más alta. A ese soldado le llamaban atalaya. Era el que desde lejos miraba al enemigo cuando venía y le avisaba al ejército que estaba abajo. Tenemos que ser atalayas. Pero a veces el exceso de confianza, la falta de prevención son elementos para el fracaso. Fíjate bien, el exceso de confianza y la falta de prevención son elementos claves para el fracaso. El apóstol Pedro confiaba en él mismo para no negar a su Señor, pero cuando llegó el día difícil, el día de los azotes, fue derrotado, huyó, negó a su maestro 3 veces. Pablo, igual que Pedro, nos dice que debemos de estar prevenidos de que habrá problemas, habrá ataques de parte del enemigo, el diablo, pero no podemos ni debemos dormirnos, al contrario, debemos de estar siempre preparados para la lucha, para la victoria. En Mateo 26:40 el Señor Jesús 3 veces subió a orar al monte de los olivos y las 3 veces bajó y encontró a los discípulos durmiendo. Y en el verso 41, bueno, en el 40 y 41 les dijo, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque aunque el espíritu está dispuesto, el cuerpo o la carne es débil. 3 veces les dijo, pónganse a orar, y los discípulos se durmieron. ¿Quién se durmió hoy domingo? ¿Quién se durmió y no está viendo el sermón? Entonces, como no estaban orando, les ganó la tentación. Pedro le cortó la oreja a un soldado con una espada, después lo negó 3 veces a su maestro. Todos los demás discípulos huyeron, solamente quedó Juan acompañándolo hasta el final. ¿Todo por qué? Por no ser prevenidos para la batalla. Tenemos un problema los cristianos, que es la oración de bomberos. Un bombero no se mueve hasta que está el incendio. Y muchos cristianos así estamos, ya que tenemos el problema encima, nos ponemos a orar. No, manténgase orando siempre. De hecho, ese es el siguiente punto para ser más que vencedor. Romanos 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pase la alabanza, por favor. Si tú quieres ser más que vencedor, dice Romanos 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No se duerma usted en sus laureles. No porque todo esté tranquilo, no, estoy en mi casa y estoy ganando. Ay, no se relaje, manténgase orando. Si puede, ayune. Yo sé que es difícil estar en cuarentena y ayunar, pero esfuércese, ore, lea la palabra, comparta la palabra, orando en todo tiempo. Quienes no ven cosas grandes en su vida es porque no conocen el poder de la oración y desde luego pues no la practican. ¿Por qué? Porque la oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado, para vencer. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado y es a través de ella que Dios derrama sus bendiciones sobre nuestras vidas para salir avante en nuestros problemas, para ser fortalecidos durante un problema. Entonces es muy importante
es muy importante que en todo tiempo estemos orando. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. ¿Y qué significa la palabra nunca? Nunca. Oren siempre. No se trata de estar de rodillas todo el día. Hay que hacer labores. Se trata de mantener una actitud de oración desde nuestra mente. Amén. Siempre alertas, conectados con la presencia. Eliseo decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. No es que estuvieran todo el día de rodillas, sino que estaban en su mente conectados. Estaban en su mente siempre listos para la batalla. El diablo no descansa ni el 1 de mayo, ni en la cuarentena. Un hombre tenía 6 meses sin trabajar, se dedicaba a hacer pozos, a perforar pozos para sacar agua, y tenía 6 meses sin trabajo. Y un día, estando en su casa, llegó alguien y le dijo que ocupaba comenzar hoy una perforación. Y dijo, sí, cómo no, ¿qué es hoy? Pero es 1 de mayo, hoy no se trabaja, mañana voy a ir a hacérselo. Y muchos cristianos así estamos. No, el diablo no descansa ni el 1 de mayo ni en la cuarentena. Al contrario, cuando estamos yoquis sin hacer nada, es cuando más trabaja el tipo. Una mente ociosa, una mente desocupada de oración, desocupada de la palabra, desocupada de adoración, es un taller propicio para que el diablo trabaje. No estés yoquis. 1 de Pedro 5:8, ya lo leímos ahorita. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues hasta el enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Parece un león hambriento. 9. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Hay que tener cuidado, familia, porque el diablo quiere ponerte un tatuaje en la mente que diga nacido para perder, y que esa frase rija nuestro destino y nuestra vida, que seamos fracasados, que el fracaso sea parte de nuestra vida. Pero Cristo, con su muerte en la cruz y por la resurrección después de la muerte, Él venció al enemigo, Él venció a los poderes de maldad, Él venció a la muerte, y Él comparte con nosotros esa victoria todos los días hasta la eternidad. Por eso el llamado a vivir por fe, el llamado a ser más que vencedores. Ahorita hablábamos de la armadura. Cada parte de la armadura es una representación de la sangre de Cristo que brotó por cada uno de sus 7 heridas. Hablábamos del casco de la salvación. Es la sangre de Cristo que brotó de su frente por las espinas, protegiendo, lavando y limpiando nuestra conciencia y nuestra mente. Hablábamos de la coraza de justicia, una pechera. Habla de la herida, de la sangre que brotó de la herida del costado de Jesús, protegiendo, sanando y limpiando nuestro corazón. Hablábamos del cinto de la verdad. Ceñid vuestros lomos, ceñid tu espalda con el cinto de la verdad. Habla de la sangre que brotó de la espalda destrozada de nuestro Señor Jesús por causa de los latigazos, que representa Jesús llevando mis cargas sobre Él, y yo voluntariamente llevando su carga, el mandamiento de su verdad. Hablábamos del escudo de la fe. Habla de la sangre de una de sus manos, protegiéndome en la batalla diaria contra las tentaciones, limpiándome de malas obras. Y la otra mano, la espada del Espíritu, es la sangre de la otra mano, la otra herida, protegiéndome contra la tentación. Y habla de las sandalias, que es la sangre que brotó de los pies de las heridas de Jesús, de las heridas de sus pies, que me hablan de su sangre protegiendo mis caminos de todo peligro. ¿Qué tenemos que hacer, familia? Termino con 2 Timoteo 2:1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La sangre de Cristo trata con el pecado, con la culpa.
La cruz de Cristo trata con el pecador, los pecados de la carne. La vida de Cristo hace disponible una entrada hasta el trono de la gracia. Pero es nuestro trabajo hacer morir nuestro ego, dejar de ser egocéntricos y comenzar a ser cristocéntricos para que Él viva en nosotros. Por eso cada vez que recordamos el sacrificio en su cruz, estamos recordando la victoria del vencedor, que por medio de la fe en Él nos hace más que vencedores. En el nombre de Jesús. Cada primer domingo de cada mes participamos del pan y del vino, de la sangre y el cuerpo del Señor. Toma ahí el pan, la galleta. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Padre. Medita en cada palabra. Medita en este mensaje. Gracias, Dios. Santifica, Señor, este pan. Santifica, Señor, este pan. Y santifica, Señor, este vino. En el nombre de Jesús. Dice la palabra en Mateo 26. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios y lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Puedes tomar el pan. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esta es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Puedes tomar el vino. Y dijo el Señor: esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Y dice la palabra que después de eso cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Vamos a cantar al Señor. Vamos a adorarle al Señor. Y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios y de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos, y sobre la tierra y gloria al Cordero de Dios. Levanta tus manos ahí en tu hogar. Exalta el nombre del Señor. Levanta tus manos. Haz de tu hogar un altar. Haz de tu hogar un templo de gloria. Ahora al que vive y reina. y reina, adora al Dios Altísimo, Padre eterno. Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Gracias. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, Oh, sí. nos has hecho reyes Sacerdotes. y sacerdotes
el nombre de Jesús. Porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el vencedor. Tú venciste en la cruz del Calvario y nos regalaste esa victoria. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Señor, estamos orando por cada hogar, por cada familia. Te pedimos, Señor, por tu hija Norma Gómez Sepúlveda. Declaramos un milagro en su vesícula, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Opérala tú, Señor. Opera a tu hija Norma Gómez Sepúlveda. Sana su vesícula, Señor. Líbrala de todo mal. Bendice a tu hijita María Dolores Gómez, Señor. La declaramos sana. Sus niveles de insulina, su presión sanguínea, Señor, está sana, está normalizada. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que esté batallando por su salud. Bendice a Rosario Gómez Sepúlveda, Señor. Ella está en Tijuana, Baja California. Padre, bendícelos, sánalos, líbralos de todo mal, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Padre. Gracias, gracias, Señor. Hay sanidad, hay libertad, Dios eterno. Cada petición de oración que están ahorita, Señor, enviando, Padre, declaramos que tu Espíritu Santo está contestando, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por cada familia, Señor, que está conectada. Tu sangre bendita está sobre ellos, Señor. Son más que vencedores. Bendecimos a nuestros gobiernos, bendecimos al sistema de salud, Señor, médicos, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, Señor. Bendícelos, líbralos de toda contaminación, de toda infección, Señor. Toca a cada enfermo de coronavirus, Señor, que estén ahorita convaleciente. Líbralos de la muerte, Señor. Líbralos de toda infección, de todo mal. Declaramos sanidad en cada enfermo por causa de ese virus. Lo declaramos sanos y libres de todo espíritu de muerte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice, Señor, a cada empresario que tuvo que cerrar su negocio, Padre, para proteger a sus empleados. Señor, bendícelos. Tú eres el proveedor, Señor. En medio del desierto, tú abres, Señor, ríos de agua viva. Bendice, Señor, a los agricultores que están levantando cosechas ahorita en Guatabampo, en Chojoa, aquí en Navojoa, en Sonora, en Tepic, Señor, en el Carrizo. Bendice cada cosecha, Señor. Cosechas sobreabundantes en el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Cada familia que está conectada, cada persona que estará viendo este video, Señor, Padre, bendice a Rosa Luzanía, Señor. La cubrimos con tu sangre preciosa. Gracias, Dios, a los adultos mayores que son los que están en riesgo, Señor. Padre, líbralos de todo mal. Hay una promesa en tu palabra que aún en nuestras canas estaremos sanos, fuertes y fructíferos. Enviamos esa promesa a cada adulto mayor, Señor, que está ahorita en sus casas guardándose, Padre. Gracias, Señor. Hasta Mexicali enviamos una palabra de sanidad para mi hermano Daniel Beltrán, Señor. Lo declaramos sano en tu nombre. Sano, ya no hay enfermedad en su cuerpo. Eres un Dios de vida. Eres un Dios de vida, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo, Padre, sanidad, provisión y libertad. Si alguien se quedó sin empleo, Señor, Padre, tú eres el proveedor. Ellos dependen de ti, Señor. Envía ángeles, Padre, a proveer lo necesario y más de lo necesario. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios, porque tú estás al cuidado de tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Altísimo, Padre eterno, Cordero
próximo miércoles, con favor de Dios.